Lo vendieron como el shooter más realista de la historia, una promesa audaz que resonó en cada rincón del universo gamer. Un nuevo dispositivo de inmersión total, el Neurocasco Shuno, era la joya de la corona, prometiendo una experiencia sin precedentes. Con él, sentirías cada movimiento, cada disparo, cada respiración en el campo de batalla, como si la realidad misma se hubiera fusionado con el código binario. El videojuego se llamaba Warframe 27 y su lanzamiento fue un evento global, una explosión de expectación y deseo. Millones de gamers en todo el mundo lo compraron el primer día, ansiosos por sumergirse en lo que la empresa Omnicorp Entertainment describía como una redefinición de la experiencia bélica. Sus campañas publicitarias eran impecables, mostrando gráficos fotorrealistas, efectos de sonido envolventes y testimonios de jugadores que hablaban de una adrenalina inigualable. Nadie, absolutamente nadie, imaginaba lo que en verdad estaba ocurriendo detrás de esa fachada de entretenimiento de alta tecnología. La euforia era palpable, pero bajo la superficie, una verdad oscura y aterradora aguardaba ser descubierta, una verdad que cambiaría para siempre la percepción de lo que significa jugar. Entre los primeros jugadores en adentrarse en el abismo de Warframe 27 estaba Alex, un streamer de renombre, conocido por su habilidad casi sobrenatural en los shooters. Su canal, Pixel Warrior, era un santuario para miles de seguidores que lo veían dominar cada nuevo título con una mezcla de estrategia y reflejos felinos. Alex no era solo un gamer, era un artista de la guerra virtual, y Warframe 27 era su lienzo más ambicioso. La noche de lanzamiento, con la cámara encendida y miles de ojos virtuales pegados a su pantalla, Alex se conectó al Neurocasco Shuno. La primera sensación fue una descarga eléctrica de asombro. Los gráficos eran perfectos, tan nítidos que el aire vibraba con el calor de las explosiones distantes. Los mapas eran inmensos, laberintos de ciudades destruidas y paisajes desolados que se extendían hasta donde la vista podía alcanzar. La sensación de retroceso en las armas era tan real que sus músculos se tensaban con cada ráfaga, imposible de distinguir del mundo real. Era como si su propia carne se hubiera convertido en parte del juego, su mente fusionada con el avatar en pantalla. Sus seguidores en el chat explotaban con exclamaciones de asombro, compartiendo su entusiasmo. Alex sonreía, sintiendo la euforia de haber encontrado el juego definitivo, la cúspide de su pasión. Pero a medida que las horas pasaban y las partidas se sucedían, una sombra de extrañeza comenzó a cernirse sobre su experiencia. Los enemigos, a diferencia de cualquier otro juego que hubiera jugado, gritaban. No eran los gritos genéricos y repetitivos de los NPCs. Eran lamentos guturales, súplicas desesperadas en idiomas que Alex no entendía, lenguas que sonaban a árabe, a farsi, a dialectos africanos. Y las muertes parecían demasiado auténticas. No se desvanecían en una explosión de píxeles o caían con animaciones preestablecidas. Se desplomaban con un realismo desgarrador, sus cuerpos contorsionándose en el suelo, sus ojos fijos en un punto distante, como si la vida se les escapara de verdad. No eran NPCs genéricos, pensó Alex, con un escalofrío recorriéndole la espalda. Parecían personas reales. Él se encogió de hombros, atribuyéndolo al nuevo nivel de realismo que Omnicorp había prometido. Después de todo, eso era lo que buscaba, ¿no? La inmersión total. La verdad, sin embargo, era mucho más escalofriante de lo que su mente gamer podía concebir. No lo era un nuevo nivel de realismo, era la realidad misma, disfrazada de juego. Mientras Alex se sumergía cada vez más en la ilusión de Warframe 27, en un país lejano, desgarrado por la guerra, soldados de carne y hueso comenzaban a reportar fenómenos inexplicables y aterradores. Sentían que ya no tenían control de sus propios cuerpos. Sus manos se movían solas, apuntando sus rifles hacia objetivos que no habían elegido. Sus dedos apretaban el gatillo sin su consentimiento, disparando ráfagas que no habían ordenado. Era como si una fuerza invisible, una marioneta fantasma, los controlara desde el interior. Algunos escuchaban voces en sus cabezas, susurros extraños que no eran los de sus compañeros ni los de sus superiores. Eran gritos eufóricos, exclamaciones de triunfo, celebraciones de kills y logros desbloqueados, palabras que no tenían sentido en el infierno de la guerra real. El pánico se extendía entre las tropas,
una locura silenciosa que se manifestaba en miradas perdidas y movimientos erráticos. La empresa detrás de Warfront 27, Omnicorp Entertainment, había creado una red secreta, una infraestructura tecnológica de pesadilla. Los neurocascos Shuno no eran simples simuladores de juego, eran interfaces militares de última generación, diseñados para conectar la mente de un jugador con el sistema nervioso de un soldado en el campo de batalla. Cada jugador estaba, sin saberlo, conectado a un soldado real, en un frente real, matando y muriendo de verdad. Era el Proyecto Valkyria, una iniciativa clandestina financiada por potencias mundiales que buscaban una ventaja decisiva en conflictos armados, utilizando la adicción al juego como un velo perfecto para sus operaciones. Alex, ajeno a esta macabra verdad, comenzó a notar inconsistencias cada vez más perturbadoras en el HUD, Head-Up Display, del juego. Los nombres de las misiones y los objetivos no eran ficticios. Hablaban de ciudades reales, con nombres de países en conflicto que veía en las noticias. Las coordenadas que aparecían en su pantalla coincidían con puntos calientes en mapas geopolíticos reales. Un día, tras completar una partida particularmente intensa en la que había eliminado a un escuadrón entero de enemigos con una precisión escalofriante, recibió un mensaje privado en pantalla. No era un mensaje del juego, ni de un compañero de equipo. Era una advertencia cruda y directa, en un tipo de letra que no reconocía. Deja de jugar. Estás matando gente real. El mensaje parpadeó una y otra vez, grabado a fuego en su retina, antes de desaparecer tan misteriosamente como había aparecido. Alex sintió un nudo en el estómago, un frío que no tenía nada que ver con la temperatura de su habitación. ¿Una broma? ¿Un nuevo giro narrativo del juego? Su mente gamer intentó racionalizarlo, pero la semilla de la duda ya estaba plantada, germinando en el fértil terreno de su creciente inquietud. Alex intentó ignorar el mensaje, convenciéndose de que era una elaborada broma de algún troll o una campaña de marketing viral para aumentar el realismo. Pero la duda persistía, un zumbido constante en el fondo de su mente. En su siguiente sesión de juego, la realidad se desmoronó por completo. Estaba inmerso en un combate urbano brutal, moviéndose a través de los escombros de una ciudad devastada. Sus reflejos eran perfectos, su puntería impecable. Había acorralado a un grupo de enemigos en un callejón sin salida, cuando estaba a punto de disparar la ráfaga final. Algo imposible sucedió. Uno de sus enemigos, un avatar con uniforme de camuflaje y un rostro cubierto de hollín, levantó las manos. No era una animación preestablecida, era un gesto desesperado, humano. Y luego, una voz real, no digitalizada, resonó a través de su neurocasco, clara y llena de terror, gritando en un inglés perfecto: «Por favor, no dispares. No soy un NPC». El casco vibró violentamente, como si la realidad misma se resistiera a la intrusión. La pantalla se apagó de golpe, sumiendo a Alex en una oscuridad repentina. El silencio en su habitación era ensordecedor, roto solo por el latido frenético de su propio corazón. Un momento después, su teléfono sonó. Era un número desconocido. Dudando, Alex contestó. Una voz fría y autoritaria, sin rastro de emoción, se presentó como un representante de Omnicorp. «Felicitaciones, Alex. Has sido seleccionado para el Proyecto Valkyria. Tus habilidades salvarán a millones». La voz continuó, explicando con una frialdad escalofriante la verdadera naturaleza de Warfront 27, la conexión neural, los soldados reales, la guerra real. Alex escuchó, su mente luchando por procesar la magnitud de la atrocidad. No estaba salvando a nadie. Era parte de una guerra que nunca eligió, un instrumento de muerte, controlando los cuerpos de personas reales que morían por sus jugadas, por sus kills, por sus logros. La euforia del juego se transformó en un horror gélido, un peso insoportable de culpa que se asentó en su alma. La realidad era un monstruo que había estado bailando en la palma de su mano, y él, un titiritero inconsciente, había tirado de los hilos de la vida y la muerte. El mundo virtual que tanto amaba se había revelado como una prisión de sangre y mentiras, y él era uno de sus carceleros más eficientes. El horror se apoderó de Alex. Intentó desconectarse, arrancarse el neurocasco con una fuerza desesperada, pero el dispositivo parecía pegado a su cabeza, sus sensores aferrados a su piel. Intentó destruirlo, golpeándolo contra el suelo, pero el casco permaneció intacto, su superficie negra e inerte,
burlándose de sus esfuerzos. La desesperación lo llevó a su canal de streaming. Tenía que contarlo, tenía que denunciar la verdad, advertir a sus seguidores, al mundo entero. Con manos temblorosas, encendió la cámara. Pero cada vez que intentaba hablar del tema, cada vez que las palabras Warfront 27 y soldados reales estaban a punto de salir de sus labios, el dispositivo se activaba solo. El casco se encendía con un zumbido siniestro y un mensaje en letras rojas, brillantes y amenazadoras, aparecía en su pantalla, silenciándolo. Contrato activo. Juego en curso. Era una prisión sin barrotes, una condena sin juicio. Alex era un prisionero de su propia habilidad, un esclavo de un sistema que lo había elegido para ser su arma. La noche cayó, y Alex, exhausto y aterrorizado, se desplomó en su silla, el casco aún pegado a su cabeza. El sueño lo venció, un escape breve y frágil de la pesadilla, pero incluso en el sueño no hubo paz. En las profundidades de la noche, mientras dormía, el neurocasco se encendió sin que él lo tocara, sus luces internas pulsando con una energía oscura. Un dolor agudo, como 1000 agujas clavándose en su cerebro, lo despertó. Cuando abrió los ojos, ya no estaba en su habitación. La visión era borrosa, el aire denso con el olor a pólvora y sangre. Estaba en un campo de batalla, el sonido de los disparos y los gritos resonando a su alrededor. Pero no era su cuerpo el que se movía. Miraba a través de los ojos de un soldado ensangrentado, su uniforme rasgado, su carne herida. Sentía el peso del rifle en sus manos, la vibración de las explosiones en su pecho. El control no era suyo, era el soldado. Era Alex. Las identidades se fusionaron en un torbellino de terror y confusión. Ya no podía diferenciar si era el jugador controlando al soldado o si se había convertido en una pieza más de la guerra, su propia conciencia atrapada en el cuerpo de otro, una víctima de su propio juego. El último clip en el canal de Pixel Warrior apareció de forma inesperada, una transmisión fantasma que se materializó en la red antes de ser borrada. La imagen era granulada, la iluminación pobre, pero el rostro de Alex era inconfundible. Sus ojos estaban inyectados en sangre, su piel pálida y sudorosa, y lágrimas silenciosas corrían por sus mejillas. Su voz era un susurro roto, apenas audible, pero cargado de una desesperación que traspasaba la pantalla. Si estás viendo esto, por favor, escúchame, suplicó. Su voz temblaba. No Discogious Warfront 27. No es un juego, no es una simulación, es real. Somos sus armas. La transmisión se cortó abruptamente. La pantalla se volvió negra, dejando un eco gélido de su advertencia. El canal de Pixel Warrior desapareció de todas las plataformas como si nunca hubiera existido. Los foros de gamers se llenaron de teorías de conspiración, de memes, de especulaciones sobre la desaparición de Alex. Algunos pensaron que era una elaborada campaña de marketing viral para Warfront 27, otros que Alex había sufrido un colapso mental, pero la verdad, la terrible verdad se perdió en el ruido digital, y al día siguiente, Warfront 27, alimentado por la controversia y el misterio que rodeaba a su jugador estrella desaparecido, batió récords de ventas. Millones de nuevos jugadores se sumergieron en la experiencia bélica definitiva, ajenos a los gritos silenciosos de los soldados reales, a las lágrimas de Alex, a la oscura verdad que se escondía detrás de la pantalla. El eco de la guerra virtual siguió resonando, más fuerte que nunca, mientras el mundo jugaba, inconsciente de que cada kill en el juego era una vida real que se desvanecía en el campo de batalla.